Universitario. Lo menciona Marcelo primero porque es el que tira la columna Garcas en MZ, que después la licenciada magíster Graciela Cusinet de alguna forma responde y se genera allí un debate que nosotros lo hacemos propio y lo queremos llevar aquí a la audiencia de Radio Nacional, pero también para que pueda escuchar distintas opiniones. Bienvenidos, ¿cómo están, Graciela? Muy bien, muchas gracias. Marcelo, Buenos días. Bueno, me gustaría comenzar, si les parece, un poco definiendo qué es un Garca para empezar con esta discusión, porque así se tituló la nota y de esa manera poder tratar de, generar distintas ideas y el debate que hemos propuesto aquí en Nacional. Bueno, yo recojo el guante porque fue quien utilicé el término para titular la nota que después Graciela contestó. No tiene una noción, partamos de la base que no es una noción científica, ni un concepto sistemático que proviene de las ciencias sociales, ni mucho menos, sino que yo lo tomo como acostumbro muchas veces en el MDZ, en mis columnas, a retomar expresiones populares para definir situaciones, coyunturas, fenómenos de la vida cotidiana, de la política. Y a mí me parece que Garca simboliza, proviene de una vulgarización de la noción de oligarquía, pero que se extiende también a aquellos que le pisan la cabeza al que está abajo, que está más arriba de la estructura social respecto de los sectores populares. Básicamente, desde ahí es que yo un poco defino el término Garcas. Y en la columna lo que hago es ficcionar, un personaje que supongo fue a la marcha, o doy por hecho que fue a la marcha, que pertenece a los sectores medios, que inclusive le aporto datos de que es un empresario que tiene 30 obreros y que le cuenta a un amigo o a una ronda de amigos lo bueno que estuvo la marcha por una serie de características que él destacó como virtudes de la marcha. Desde ahí, para responderte la pregunta así rápidamente. Bueno, todo esto surge también, por supuesto, a raíz de la marcha del jueves 13 de septiembre, denominado 13S. Garcas, en respuesta a mi amigo Marcelo Padilla, es la exposición que hace Graciela en esa columna también. Graciela, a partir de allí se genera esta discusión, este debate de cuál fue la composición social de la marcha y de qué fue lo que ese sector expresó. Exacto, sí. Yo creo que coincidimos todos los que vimos la marcha por televisión. Reconozco, y lo he dicho cada vez que me han preguntado los periodistas, que no estuve, así que te puedo decir que estoy hablando de lo que vi por televisión, en todos los canales donde pasaron la marcha, tanto en Mendoza como en Buenos Aires. Y creo que no cabe ninguna duda que mayoritariamente estuvo compuesto por sectores medios. Eso me parece que no hay diferencia en ningún analista. Pero también es importante reconocer que la clase media es una clase muy heterogénea. O sea, heterogénea en cuanto al nivel de ingreso y al lugar que ocupa en una pirámide administrativa, porque generalmente son empleados burocráticos, ¿no es cierto? De alguna forma de burocracia público-privada. Lo cual le da, por supuesto, diferentes grados de poder ya sea adquisitivo o de poder dentro de la organización. Y no vamos a empezar a hablar de Weber, pero bueno, Weber estudió el tema de la burocracia. Mi tesis fundamental es que en una sociedad capitalista hay posiciones estructurales objetivas, que a su vez generan también intereses objetivos, y que después la construcción de los sujetos o de las subjetividades depende de la política. O sea, eso es mi tesis básica. Entonces, de ahí yo, siguiendo a Marx, ¿no es cierto?, digo que la clase media no es una clase propietaria de medios de producción, por lo tanto no forma parte de las clases dominantes y sus intereses no son antagónicos con los intereses de otros sectores populares, como puede ser la clase obrera. Pueden ser contradictorios, pero estamos hablando de contradictorios no antagónicos. Ese es un término que para mí es clave, porque cuando un interés es antagónico, solo desaparece cuando desaparece la clase. Uno de los dos polos, por ejemplo, la clase obrera es antagónica con la burguesía, y siempre van a tener intereses antagónicos,
hasta que desaparezca la burguesía en el socialismo. Pero la clase obrera y la clase media, primero que no tienen interés antagónico y segundo que no pueden desaparecer. O sea, no puede desaparecer la clase media, salvo que hagamos la revolución cultural maoísta, donde desaparezcan las diferencias entre trabajo intelectual y manual. Pero eso es una utopía bastante lejana. A mí no sé si se puede dialogar. Adelante, me parece si me permitís, Marcelo, aquel que se quiera comunicar al 425-7931 lo puede hacer. Podemos recibir llamados allí de la audiencia para que intervenga también de alguna manera en este intercambio de ideas. Lo que me gustaría, si les parece, es que nos refiramos al momento histórico de la Argentina y de lo que ocurrió en el jueves y lo que está previsto también poder llegar a ocurrir el viernes 28. A eso me quería referir. O sea, yo creo que esto lo tenemos y yo celebro y agradezco la invitación de Ernesto Espeche, el director de Radio Nacional Mendoza, de propiciar este debate, ¿no? Que no queda ya solo escrito en el papel y a las interpretaciones, sino que nos podemos poner a dialogar y a rebatir posiciones. Yo creo que, digamos, la fundamentación teórica, con Graciela, yo lo escribí en la respuesta que hice a su respuesta, básicamente coincidimos porque nos manejamos con marcos teóricos similares, podemos tener algunos autores más en común que otros, pero no hay discusión. O sea, la clase media, obviamente, lo que agregaría, y que ella también lo había propuesto en su nota, es que tiene una ideología pendular. Históricamente está claro, digamos, si uno repasa los sucesos históricos de las transformaciones más importantes, no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica y en los países europeos, ha jugado a favor de los autoritarismos, conservadurismos, fascismo, como también a favor de procesos revolucionarios y transformadores. Ahora, el tema en discusión, creo, es la marcha. O sea, es la marcha. O sea, ¿qué significó la marcha? ¿Qué expresa la marcha hoy en la Argentina? En el contexto en que estamos viviendo hoy en la Argentina, con un gobierno que tiene, digamos, una base de legitimidad del 54% de las elecciones de octubre pasado, no hace 20 años, y que, más allá de muchas críticas que puedo compartir con Graciela que le podemos hacer al gobierno, que yo le hago al gobierno, especialmente al provincial y a muchos gobiernos provinciales, al mismo, a cierto entorno que tiene Cristina en el gobierno, etcétera, me parece que ante una marcha de las características que yo defino como una marcha del odio, la del jueves pasado, creo que más que nunca hoy, por una cuestión democrática, hay que salir a bancar y defender a la presidenta y al gobierno actualmente vigente. ¿Por qué? Porque la marcha, si bien está, digamos, compuesta por los sectores medios, como coincidimos todos y analistas de todo tipo, no podemos homologarla como, por ejemplo, Susana Biau, una columnista de Clarín, hace unos días la homologaba a los sucesos del 2001, diciendo que son los mismos sectores que terminaron haciendo que de la Rúa se fuera en helicóptero. Para nada. O sea, hay un componente de clases distinto, veníamos de un proceso de destrucción de la Argentina distinto, se estaba agotando, y queda claro con el cierre que significa el 2001 abierto en el 76 del agotamiento del modelo de acumulación rentístico financiero, y en términos, digamos, más, digamos, populares, modelo neoliberal, distinto a esta marcha. Allá había luchadores populares que pusieron el cuerpo, y que murieron, y que hubo represión, que pusieron las Fuerzas Armadas, el aparato represivo, digamos, para defender los intereses de el proyecto neoliberal y del establishment del momento, de aquella coyuntura. Y hoy no pasa lo mismo. Esta marcha es una marcha que primero es una marcha de derecha. Es una marcha de derecha y expresa a la derecha en la Argentina porque fue convocada desde el apoliticismo, que creo que es una consigna de derecha, fogoneada por los medios de comunicación que transmitían en vivo lo maravilloso que significó que el pueblo y la gente, en muchos casos, la derecha utiliza más la palabra gente, le gusta más la palabra gente, porque la palabra pueblo le molesta un poco más.
se expresaba en las calles. La gente que se expresó en las calles provenía, sobre todo lo que es Capital Federal, que fue la marcha más masiva, del norte de la Capital Federal. De los barrios del sur había muy poca gente, prácticamente todos coinciden en que del sur no se movilizaron, como se movilizaron en la 125 para retomar y defender y recuperar la Plaza de Mayo, que es un símbolo de luchas populares y la recuperación de la democracia. Graciela. Bien, yo inicié con conceptualizando teóricamente, porque desde ahí es cuando voy a analizar la marcha. Creo que analizarla desde lo emocional nos puede llevar a graves errores estratégicos, políticos. Y por suerte, hoy estaba leyendo en página 12 dos artículos muy interesantes, uno de Martín Rodríguez y otro de Cosia. Cosia salió fuertemente a criticar la marcha. Bueno, ahora creo que pasada, diríamos, un poco la emoción de los primeros momentos, creo que se está reflexionando. ¿Por qué? Coincido con Marcelo, que en general, mayoritariamente, esta marcha levantaba consignas que la derecha puede aprovechar fácilmente. Pero no es una culpa de la clase media, a eso voy. No es que la clase media esencialmente sea reaccionaria. No lo digo, eso yo no lo digo Bueno, nunca. lo estoy diciendo yo, digo, no es así. Yo estoy sosteniendo que no es así. Claro. ¿Por qué la clase media en el 2001 pudo estar articulando con los sectores populares, ocupados y demás, y ahora no? Entonces digo, es un error de los políticos, no de la clase media, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la clase media? La clase media no puede desaparecer. Entonces tenemos que trabajar con la clase media, articulando, porque no es imposible, salvo eliminemos de la clase media esa franja, no la eliminemos como parte de la clase, pero digamos, no vamos a poder llegar políticamente a esa franja, digamos, de la alta conducción, sobre todo la alta conducción de las empresas privadas, porque su ligazón con los intereses capitalistas es muy grande. Pero después todo el resto, había mucho empleado de comercio en la marcha, mucho empleado de comercio, no nos engañemos, en Buenos Aires y en Mendoza cerraron los comercios y se fueron a la marcha. Bueno, pero la articulación, Graciela, ahí está. Eso es lo que digo, pero la articulación es la articulación a través de un discurso de derecha. Algunos elementos eran de derecha, otros no. ¿Cómo te posicionás en una marcha de coyuntura que sostiene banderas diciendo lo que decían a la presidenta, que es muy simbólico? O sea, queremos dictadura, basta de dictadura. O sea, definían como una dictadura. ¿Vos considerás que vivimos en una dictadura? De ninguna manera. Bueno, pero se puede, si me permiten, ¿se puede entender que se convoque a una marcha desde las redes sociales con algunas consignas? Ahora están, lo que pasa es que ahora empieza a aparecer otra información, ¿no? Desde que qué grupos convocaban a la marcha y cómo se organizan estos grupos para convocar a esa marcha. Pero muchas de las consignas tenían que ver con algo de lo que dice Marcelo, digamos, algunos criterios que uno no puede compartir nunca, digamos, ¿no? Está claro que no estamos en una dictadura. Sí. Se habla de libertad cuando en realidad se va a una marcha y no hay represión y es un acto de libertad, entendido en esos términos. No terminé mi razonamiento. La 125, que también fue clase media, yo estuve en la vereda opuesta y estuve marchando por la 125, porque era incompatible, ¿verdad? Era realmente antagónico. Pero en esta marcha tan confusa, tan amorfa, porque reconozcamos que fue así, no hubo una organización clara, no estuvo la mesa de enlace, hubo cosas sueltas. Yo soy una persona que vive viendo televisión, veo programas políticos, no fue un tema central realmente. Entonces tuvo un gran componente de espontaneidad, fue amorfa en sus consignas. Hay algunas de las consignas que sí pueden ser absolutamente tenidas en cuenta. Por ejemplo, basta de impunidad y de corrupción. ¿Quién estaría en contra de eso? ¿Verdad? Bueno, eso Bueno, no a la reelección. Hay muchos que estamos en contra de la paz, reelección. Es un concepto abstracto. Obvio, pero la corrupción no es tan abstracta en la Argentina. Sí. Y ya que vamos a hablar en el gobierno de Lula, de Chávez hay corrupción. Por supuesto, y ahí está Lula y Dilma Rousseff. Pero no dejamos de apoyar esos procesos latinoamericanos que han incluido en Brasil a 40 millones de pobres. Pero si la corrupción termina poniéndome en la vereda de enfrente a vastos sectores de la ciudadanía, yo voy a tener que tener como un objetivo claro de mi gobierno luchar contra la corrupción. ¿Qué influencia tienen los medios en la generación de la opinión de esas personas que se manifestaron y en el estado actual de los medios en la Argentina hoy?
Para mí central, porque yo te lo marcaba en la respuesta que hice a tu nota. Vos hacés una elaboración, digamos, teórica que comparto y que creo que, qué sé yo, no sé, no me parece que haga falta, porque hoy discriminar, digamos, en una radio, en un diario, desde donde nos paramos teóricamente, sino hablar de la marcha en concreto que significó, porque hay una discriminación entre pequeña burguesía tradicional, nueva pequeña burguesía, estamos de acuerdo, o sea, están los libros, o sea, tenemos una biblioteca común. El tema es que en tu escrito no estaba planteado el tema de los medios, no hablaste nunca de los medios, y los medios cumplieron un rol fundamental para esta marcha, como lo vienen cumpliendo con distintas acciones que intentan socavar la imagen de la presidenta y las medidas de la presidenta o del gobierno de Cristina. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, lo que estuvo en tapa durante 20 días con las acciones de la Cámpora en las escuelas, con sus talleres de formación política. Justo hoy que se estaba debatiendo el tema del voto a los 16 y que tengo entendido que tu referente Hermes Wiener ha salido a apoyar el tema del voto a los 16. Mi referente, que es Victoria Donde, ha presentado una ley anterior. Digo, tu referente como candidato a presidente. Sí. Ha presentado hace varios meses. Por eso, ya pero una hay que ley saber de dónde. Vos hablas de... desde tu partido Libres del Sur, que en la 125 estuvieron en un proceso ahí de discusión, yéndose de el apoyo al kirchnerismo. Hoy, obviamente, ustedes, para mí, como estrategia, eso permitime la crítica, el comentario, tienen que salir a relativizar la marcha porque quieren ganarse los sectores medios que no se gana el gobierno o que pierde el gobierno. Entonces, es claro, digamos, pero me parece oportunista. O sea, te lo tengo que decir así, con toda confianza. Yo te quiero mucho y eso está bien, somos amigos, pero a mí me parece oportunista que por ya no estar dentro de lo que se considera el kirchnerismo, salir a relativizar la marcha, hablar de la clase media en abstracto. No, hay que salir a bancar más que nunca al gobierno, y no es emocional. Esto fue una marcha que tiene y tuvo mucho carácter destituyente por las consignas. Entonces, me parece que si uno está en democracia, hay que salir a bancar un gobierno que permite el ejercicio de manifestaciones antidemocráticas, como fue esa. Para mí fue una manifestación antidemocracia en democracia sin represión, como yo lo escribí en la nota. Graciela. Bien, creo, primero, no soy oportunista, todo lo contrario. No es que yo apoye la marcha, no apoyo la marcha, eso que quede claro. Estoy haciendo un análisis de la marcha. Y justamente porque yo tengo una concepción que es que ningún proyecto popular en la Argentina se puede hacer, es viable sin una parte importante de la clase media, es que estoy viendo cómo podemos hacer para que esa clase media que de pronto salió a la calle y fue masiva la marcha, no vaya a la derecha, sino que se quede dentro de un proyecto progresista, sea el kirchnerismo o sea el Frente Amplio Progresista. No podemos simplemente atacarla de manera tal de acorralarla y que terminen votando a Macri, es que ahí no estaba toda la clase media. Yo no ataco a la clase media en su conjunto. No está toda la clase media, pero estuvo, por supuesto, porque si estuviera toda la clase media habría habido millones de personas en la calle. Pero hubo una Nosotros marcha, de clase media no estuvimos, pero hubo una expresión masiva. No nos equivoquemos, y sobre todo en Mendoza, si pensamos que no fue masiva. Fue masiva. Fue masiva. Entonces es preocupante, es muy preocupante. Y justamente aquellos que venimos a tratar de decir, no nos enfrentamos ni por un lado ni por el otro. Por ejemplo, yo te voy a dar dos ejemplos. Horacio González, una nota hermosa de Horacio, como siempre, con su estilo literario magnífico. Críptico. No tanto, esta vez se preocupó de no ser tan críptico, por suerte, muy críptico, porque justamente tenía un objetivo político claro y un destinatario claro. Y la otra, Beatriz Arlo. Los dos fueron atacados por los extremistas de ambos bandos, porque justamente Beatriz Arlo lo que venía a decir en una autocrítica era dónde estábamos los intelectuales, pero los intelectuales orgánicos, es decir, aquellos intelectuales que tenemos responsabilidades políticas para que las consignas fueran consignas escritas en Facebook. Y la atacaron, la derecha la mató.
como también, digamos, el fanatismo del otro lado lo mató a Horacio González. Entonces, si nosotros lo único que vamos a hacer es ponernos en posiciones absolutamente antagónicas, contrarias y opositoras, nunca vamos a lograr que esa clase media, una parte importante de esa clase media, donde te digo que de verdad había muchísimos empleados de comercio, se llenó la calle cuando se Pero la cerraron cantidad, los Graciela, Pará, que no termine. hablaría de una calidad mecánica. ¿De una calidad? De una calidad mecánica respecto de que si se moviliza mucha gente, quiere decir que esa gente está en alguna posición que habría que... digamos, O sea, está significando que esa gente está descontenta, ¿no es cierto? O sea, Sí. de alguna manera podríamos decir que es un sector en disputa, porque por suerte Sí. no tiene tan claro cuál es, y muy bien Sí. la crítica desde el kirchnerismo, que no tienen un proyecto, que Sí. no vienen con, salvo algunos, por supuesto, que quieren utilizarla para llevar agua a su molino. Pero, digamos, hablando de los sectores dominantes, claramente, creo que los únicos que estuvieron, que se animaron a ponerse, no al frente, porque tampoco la marcha permitió que hubiera nadie al frente, fueron los del PRO. Pinedo dijo que había estado y no sé Sí. qué otro del PRO dijo que había estado. El tema, los medios están permanentemente mostrando, presionando, tratando de manipular, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué esta marcha? ¿Por qué los intentos de que la gente salga a cacerolear no son de ahora? Sabemos que las clases dominantes y la derecha está siempre tratando, ¿no es cierto?, de conseguir la reacción, y sobre todo de los sectores más populares. Bueno, pero ¿por qué ahora sí, hace un año no? Eso lo tenemos que ver, pues si no diagnosticamos bien, no vamos a poder resolver el problema. Si me permiten, tenemos que ir a una pausa, pero antes les quiero dejar planteado una inquietud que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Desde la marcha salieron muchas consignas. Se pide que el gobierno escuche, pero algunas de esas consignas son realmente destituyentes, muy agresivas. Llévatela, Néstor, vení, llévatela, digamos, misóginas. ¿no? Misóginas. Entonces, de alguna forma, eso limita la respuesta por parte de un poder ejecutivo. Bueno, si les parece, lo seguimos discutiendo. Sí. A las 10 habitualmente comienza el espacio de Dicho de Otro Modo, pero bueno, le vamos a tomar unos minutitos a los compañeros de Dicho de Otro Modo para seguir con este debate que es inédito. Les agradecemos estar acá porque realmente no son espacios que se produzcan en los medios de comunicación. Graciela Cusinet y Marcelo Padilla, vamos a una pausa, ya volvemos. Desde sus estudios centrales, ubicados en Avenida Emilio Civit 460, transmite LRA6, Radio Nacional Mendoza, perteneciente a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario corresponde en su totalidad al Estado Nacional, en AM 960, FM 97.1 y su repetidora en Uspallata, AM 1200. Mendoza vive el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La radio pública te ofrece una cobertura especial y contribuye a la memoria colectiva. Gladys Castro. Tenía 24 años, trabajaba en una panadería de Las Heras. Se casó con Walter Domínguez a principios de 1977. Juntos compartían además la militancia política. Se encontraba embarazada de 6 meses al momento de su detención producida en el domicilio del matrimonio. Gladys continúa desaparecida. Su hijo o hija, posiblemente nacida en cautiverio, hasta el momento no recuperó su identidad. Nacional, una radio con memoria, en un país con verdad y justicia. Somos todo, tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. En la radio pública te informamos. Vos opinás. 425-7931. Mensajes de texto al 156 51 55 22. Radio Nacional te escucha. Podés dejar tus mensajes
al 425-7931. 425-7931. Sí, por ese debate que se está formando ahora, en realidad esta chica está defendiendo un tipo de clase media que cree que son los sectores inteligentes del país, digamos, y que los demás no tienen ninguna relevancia, nada más que la clase media, y la clase media son los capataces de los grandes de las grandes internacionales. 10 de la mañana, 2 minutos, seguimos con este debate aquí por Radio Nacional. Le agradecemos a los compañeros de Dicho de Otro Modo que nos han cedido parte de su segmento. Fue una marcha solo ruidosa, sin ideales y reaccionaria. Este mensaje lo envía Olga a través del 156-5155-22. Está con nosotros Graciela Cusinet, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también Marcelo Padilla, docente. Y su columna fue la que disparó de alguna forma este debate en el diario digital MDZ. Lo que les preguntaba es, esta situación que se produce también, ¿no? Porque ha habido una virulencia y algunas manifestaciones, que hemos podido ver de la utilización de esvástica, simbología nazi en la marcha, algunas frases como Néstor, llévatela, en referencia a Cristina Fernández, insultos hacia la presidenta. Entonces, algún sector, por lo menos de lo que se ha visto, incluso en distintos programas, no solo oficiales, ¿no? El de Luis Majul también se vio, algunos de esos miembros que fueron a la marcha y que expresaban esas consignas. Digamos, ¿cómo queda un Poder Ejecutivo en poder responder a esa situación, ¿no? Es una cosa también complicada. ¿Cuál es el interlocutor frente a esa demanda de un sector? Graciela. Sí, se hace difícil, indudablemente no es nada fácil y nada sencillo, ya lo dije, no tienen un dirigente claro, no tienen consignas claras, pero dentro del malestar que expresaban, yo creo que hay algunas cuestiones que pueden ser resueltas sin que se desvíe el modelo que lleva adelante el kirchnerismo. Por ejemplo, yo creo que una de las cuestiones que se expresaban era el tema de la corrupción. Ese es un tema que realmente me parece que en un país con una clase media como la que nosotros tenemos, que es importante numéricamente y que además tiene potencial político, debe ser tenido en cuenta. Aparte que creo que objetivamente también es correcto. Estaba el otro tema que fue el de la cuestión de la falta de diálogo o de participación del gobierno, que también me parece que, sobre todo en un proyecto popular, mientras más sectores estén incorporados, por lo menos se sienten a la mesa del diálogo, mejor es, ¿no es cierto? Yo creo que también sería difícil sostener que este gobierno ha abierto canales de diálogo. Yo creo que más bien los ha ido cerrando, ¿no? Esa es por lo menos mi percepción. Por ejemplo, nos se sentó durante un año con el secretario general de la CGT, ¿no es cierto? Con Hugo Moyano, nos guste o no nos guste. Tengo muchísimas diferencias, sobre todo acerca de la forma en que maneja burocrática y autoritariamente y las prebendas personales que él y su grupo cercano han obtenido a partir de ser dirigentes gremiales. Pero yo apoyo el tema de la asignación universal por hijo, ¿no es cierto?, elevar el monto, que eso ya lo ha hecho la presidenta, con ciertas limitaciones, pero bueno. Y el otro, el tema de las ganancias, el tema de que no haya un techo a las discusiones paritarias, yo lo apoyo. O sea que acá me gustaría diferenciar lo que es el personaje de las consignas que son para mí consignas claramente, o sea, que responden a los intereses de los sectores obreros asalariados o de los sectores asalariados en general. Y el gobierno no se ha sentado con y que tiende a hacer, a dividir, ¿no es cierto? Durante 10 años no se le concedió la personería jurídica a la CTA y ni siquiera la CTA tuvo oportunidad de sentarse a dialogar. Ha pasado con sectores también de movimientos sociales, como es el caso, y hablo ya desde una experiencia mía, de que es Barrios de Pie, a donde les han sacado los
alimentos a los comedores de barrio de pie. Entonces hay como una tendencia a cerrar, ¿no es cierto? Y pongo el caso de Venezuela. Chávez es todo lo contrario, o sea, Chávez es un tipo que está incorporando permanentemente a su proyecto, porque sabe que si quiere llevar adelante un proyecto revolucionario como el que pretende el pueblo venezolano, tiene que incorporar a la mayor cantidad de personas y organizaciones. Entonces, eso me parece que es algo que es muy fácil de solucionar. Relativamente, muy fácil no, pero digo que si se lo ponen como objetivo podría ser. El tema de no a la reelección no es que para mí la reelección o la reelección indefinida sea objetivamente una cuestión errada. Depende del momento histórico y de la coyuntura. En esto, como Gramsci, yo, digamos, participo en un historicismo absoluto. Pero en este momento no es correcto. En este ¿Por qué? momento. No es correcto en este momento, primero porque hay una opinión pública generalizada, mayoritaria, que no sea. Segundo, porque en mi opinión hay un grupo político, de alguna manera enquistado, que tiene que ver con el PJ tradicional, que la reelección, y esta también, bueno, hablo, es una opinión mía personal, contribuiría a reforzar a este sector. Entonces creo que uno de los objetivos que nosotros tenemos, como digamos en esta búsqueda de un proyecto y de una construcción de poder popular, es romper con los partidos tradicionales. Para mí es un objetivo básico, ¿no es cierto? Los varones del conurbano nunca van a estar de acuerdo con un modelo nacional y popular. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido limitar la reelección es, en general, no solamente para la presidenta, en este momento histórico es un objetivo importante. Y en general yo estoy de acuerdo con la renovación política. Lo que pasa es que en algunos momentos, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, se necesita un liderazgo fuerte, como en el caso de Chávez, para conducir el proceso. No es el caso de la Argentina. No he venido a discutir de comparar Venezuela Es muy fácil con ser Argentina. chavista en Venezuela, apoyar a Evo Morales en Bolivia, desde la Argentina criticando al gobierno de Cristina. Es un proceso latinoamericano, Graciela. ¿Por qué vamos a justificar que Chávez puede tener reelección indefinida y que es el paraíso de la construcción del socialismo, y en la Argentina vamos a decir no, Cristina no, porque no es el momento político, porque el historicismo gramsciano me lo dice? Si lo tengo Humberto que decir. Tumini, leí ayer en una entrevista, decía más o menos lo que decís vos, con mucho más relativización sobre la marcha, reivindicando por supuesto a su referente como candidato, que sigue siendo Hermes Wiener, y decía: estoy convencido de que quieren la reelección indefinida y eso es totalitarismo. Pero a la vez hablamos de Venezuela y nos ponemos de acuerdo, y hablamos de Ecuador y nos ponemos de acuerdo, y hablamos de Bolivia y nos ponemos de acuerdo en defender a Evo. Y cuando las marchas antidemocráticas que sufrieron esos gobernantes, que son de gobiernos populares, elegidos por varias veces, en el caso con reforma constitucional, en el caso de Venezuela, sí la justificamos, pero acá en la Argentina no. Entonces vuelve a ser el peronismo, el hecho maldito en el país burgués que decía Cook, para los sectores de la izquierda y para los sectores de la derecha. ¿Por qué ese esencialismo en que los varones del conurbano no van a estar en un proceso de transformación y no hay un esencialismo para explicar la clase media? Apliquemos el materialismo histórico a todas las posibilidades. En un proceso revolucionario, Chávez seguramente no está con tipos convencidos de la revolución que hayan leído conceptos elementales de materialismo histórico de Marta Harnecker y sean marxistas. Vos misma sabés, el carácter marxista de la revolución cubana se declaró en el 62, cuando la revolución se hizo el 1 de enero, se fechó del 59. Y en la inauguración de una escuela en el año 60, en un pueblo de Cuba, uno de los que inauguraba la escuela decía: y nosotros reivindicamos esta revolución y estamos en contra del imperialismo, que nos acusan de comunistas son ellos, decía el cubano. ¿Por qué? Porque en un proceso revolucionario, vos lo sabés bien, los procesos políticos y los movimientos frentistas y populares, en el caso de la Argentina el peronismo, inevitablemente tiene una condensación contradictoria de intereses ideológicos. Entonces no pidamos pureza en la Argentina y
entendamos matices no pido pureza. en Bolivia y Ecuador. pido o bancamos pureza, el proceso pido latinoamericano, pido claridad, o bancamos el proceso. pido... Entonces lo que habría que hacer, primero que nada, es que la oposición política democrática se exprese en una carta pública, que lo hiciera, digamos, en una conferencia de prensa, repudiando las consignas autoritarias, dictatoriales, misóginas, pidiendo la muerte y el cáncer de la presidenta antes de hablar de el dólar, hablar de cuestiones que son de coyuntura. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la democracia. Y la democracia se cuida entre todos los partidos políticos. Entonces, a mí me encantaría escuchar a todos los referentes democráticos de los partidos políticos que creo que existen en una conferencia de prensa rechazando todas esas consignas. Marcelo, si me permitís, Graciela, si me permitís, están llegando muchos mensajes. La clase media salió en el 2001 porque le tocaron el bolsillo, como ahora jamás sienten empatía por los sectores populares. Este mensaje lo manda Valeria. Buen día, dice otro mensaje que nos llega al 156-515522. La marcha destituyente, buen día amigos, la marcha fue destituyente, nos dice ese otro mensaje. Otro que tiene que ver con lo que comentaba Graciela recién, los empleados de comercio contra la corrupción, se pregunta, son parte de ella con su patronal, y Vine repitió toda la semana el recorte de Clarín. Fernando de las Heras nos envía este mensaje. Debate político brillante, nos envía otro, escucha de la Radio Nacional, sigo. Me demoro un poquito porque se demora el celular en actualizar. Sigo en la marcha destituyente, había mucha gente o se agregó sin saber de qué se trataba, doy fe de ello, besos, nos envía otro mensajito, otro oyente. Una de las cosas que les consultaba recién tiene que ver con el rol de los medios de comunicación. Una de las cosas que quedó de manifiesto, por ejemplo, en el caso de Hermes Wiener, ya que está Graciela acá, es que en una entrevista que le hizo Víctor Hugo, Wiener repite el título de La Nación, de Clarín, respecto de que Cristina había amenazado a la población con que le tuvieran miedo. En realidad, la presidenta nunca dijo eso. Fue una evidente manipulación y un recorte malintencionado de una declaración durante un acto en la Casa de Gobierno. Entonces, lo que uno se pregunta es si el funcionario político, que es quien lidera, ¿sí?, un proceso, cae preso, entre comillas, de la tergiversación de los medios en este escenario. Uno se pregunta como ciudadano también en qué posición está, digamos, porque entiende que esa persona debe tener más claridad y conocer el juego que se está dando hoy en la Argentina. Bueno, pero quiero contestarle a Marcelo, sí, si por me favor, permite. adelante. Si yo creyera que este es un proceso revolucionario, sería kirchnerista. No lo creo. Y no hablo de Cuba, Ecuador y Bolivia desde el escritorio. He estado en Ecuador, he estado 2 veces en Ecuador, 4 veces en Bolivia y 1 mes en Venezuela. O sea, además de leer, porque también no solamente estar, leer y saber cuál es un proceso y cuál es otro. En la nota que yo te escribí, Marcelo, te ponía que el enemigo parecía ser la clase media y el enemigo no parecía ser las grandes multinacionales, ¿no es cierto?, extractivistas, a las cuales el gobierno no solamente tolera, sino que además les otorga grandes beneficios. Entonces, por eso es que yo no soy kirchnerista, porque yo no creo realmente, si bien reconozco que han habido mejoras en la redistribución de la riqueza, no creo que haya habido ni hay como objetivo. ¿Pero por qué eran kirchneristas cuando...? Porque antes también le daban beneficio y hasta Clarín le daba beneficio a Kirchner. Por supuesto. ¿Por qué eran kirchneristas antes? Fuimos kirchneristas y me enorgullece haber sido kirchnerista porque por lo menos no me van a decir gorila. No, pero por eso... estuvimos en los primeros años y justamente digamos, porque pensamos, la minería Marcelo, existe también con Kirchner, ¿por qué ahora no? Pero se ha intensificado en los últimos años porque pensamos, Marcelo, que justamente los procesos no son de un minuto para el otro, sino que son procesos largos. Y estuvimos en los primeros años porque era un proceso que considerábamos que estaba avanzando. Cuando vimos que no estaba avanzando, cuando Kirchner decidió ser el presidente del Partido Justicialista y vimos otras agachadas del modelo, nos fuimos. Y eso no es ser oportunista, es todo lo contrario, porque nos fuimos al gobierno dejando cargos en el gobierno. O sea, dejamos los cargos y nos fuimos a pelear en la calle y a pelear en los barrios. De todas maneras, si querés que tengamos una discusión después sobre el modelo kirchnerista, me parece que buenísimo, pero creo que tal vez sea motivo de otra. Sí, de otro ¿no es cierto? tema. Porque nos requeriría un tiempo mucho más largo. Porque estamos hablando de ahora, con respecto a las actitudes antidemocráticas, no creo que nadie pueda pensar
que el Frente Amplio Progresista tenga gente antidemocrática en su fila. No te lo he dicho, digo que tendría que salir la oposición a decirlo. Sería bueno que la oposición, yo estoy saliendo en este momento a decir que estoy absolutamente en contra de esas manifestaciones agresivas. De todas maneras, tampoco creo que esta marcha haya sido destituyente. Sí lo era la de la 125, esa estaba clara, pues esa estaba conducida directamente por los sectores concentrados del poder terrateniente. Esta no, o sea, creo que nos equivocaríamos si le diéramos esta trascendencia a la marcha. Puede ser utilizada. Entonces lo que digo es, no seamos estúpidos, no permitamos atacándola y acorralándola que se identifique con la derecha. Yo creo que es un sector importante de la clase media, está confuso en este momento, está enojado y confundido. Podemos tratar de que se incorpore un proyecto progresista, la podemos empujar a que se vaya con Macri, con de Narváez y demás. Eso es lo que quiero advertir. Por eso fue mi nota y por eso agradezco y estoy sumamente satisfecha de que veo que dentro del kirchnerismo hay la misma presidenta ayer en su discurso, que fue un discurso moderado. Página 12 para mí también es un referente de lo que es el pensamiento kirchnerista, del progresismo kirchnerista. Veo que están cambiando ese discurso tan denigrante, digamos, desvalorizante de la gente individual que llegó. Pues si un tipo te dice, Abal Medina te dice que lo único que te importa es viajar a Miami y vos fuiste a la marcha, fuiste un tipo honesto que fue de alguna manera sin saber muy bien por qué, salvo un descontento así difuso, y te dicen eso, bueno, inmediatamente te vas con el PRO. ¿Se entiende lo que quiero decir? Defiende a Chávez y se enfrenta a Cristina. Vivís en Argentina, Graciela, te dice un mensaje que no lleva firma. Le pedimos a los oyentes de Radio Nacional que nos pongan el nombre para que podamos comentar bien de quién lo escribe. No me considero peronista, pero sí parte del movimiento nacional. Jamás voy a entender que el socialismo y este peronismo acá no puedan complementarse y que Wiener se traiga el discurso de Clarín. Diógenes Jr. envía este mensaje. Adhiero al compañero varón en todo, lo envía Patricia. El último que vamos a leer por ahora en esta tandita. Supuestamente el 28 se viene la próxima. ¿Habrá algún cambio? Se pregunta otro de nuestros oyentes. Como decimos, le pedimos por favor que nos digan quién es el que escribe. 156-515522 425-7931. Hay mensajes en el contestador. Buenos días. Estoy escuchando el debate en este momento y me gustaría que la señora Cousinet se expresara condenando expresamente las consignas de odio y de muerte. No evita hacer eso, entonces me pregunto por qué. Y además ella dice que hay una opinión generalizada en contra de la reelección de la presidenta, de Cristina. Me gustaría que diera datos, que diera porcentajes. ¿A qué se refiere cuando dice opinión generalizada? Hay que usar un poco más las palabras con más propiedad y con un poco más de argumentos. De todas formas, es muy interesante el debate, pero estoy de acuerdo en que debe haber una conferencia de prensa de todos los partidos opositores repudiando expresamente esas consignas espantosas. Hola, buenos días. Mi nombre es Humberto. Quería decirle que más allá de las especulaciones sociológicas que se pueden hacer, hay dos modelos de país nada más. Uno agroexportador y otro industrial. El agroexportador no incluye a toda la gente. El industrial sí va a incluir al agroexportador necesariamente. Ya hemos probado durante casi 200 años con uno. Lo que se ha hecho en 10 años de peronismo, del 45 al 55, y después con otros 9 años, del 2003 ahora, les encanta destruir a esta gente. Bueno, muy bien, algunos de los mensajitos que nos llegan al 425-7931, le agradecemos mucho a los oyentes de Radio Nacional, también el mensaje de texto al 156-515522, está con nosotros Graciela Cousinet, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Marcelo Padilla, ambos sociólogos. El debate surge a partir de una nota titulada Garcas en el portal digital MZ. En lo personal les quiero agradecer a los amigos de MZ porque, si bien tienen una línea editorial que es clara, permiten la publicación de distintos textos que nos ayudan, ¿sí?, a entender, a discutir, a debatir
Lo que no me gusta es, no solo en el portal digital de MZ, sino también en el resto de los portales, que la gente no se identifica y realmente es agresiva. Se tiran mensajes destituyentes, golpistas, misóginos, bueno, en fin. Agresivos contra los comentaristas, los editorialistas, los que escriben. No, realmente el anonimato en internet me parece nefasto. Bueno, eso lo pueden controlar igual, de cualquier manera los editores de los diarios online deberían controlarlo, porque la verdad que eso no aporta lo más mínimo. Nos quedan 8 minutitos, les agradezco la visita aquí en la Radio Nacional, esperamos continuar con estos debates. Les pido alguna conclusión que ustedes quieran hacer, porque se viene otra marcha el próximo 28 y bueno, evidentemente esto nos ha permitido discutir un montón de cosas, ¿no? El modelo de país, un concepto de libertad, lo que es una dictadura, bueno, en fin, han surgido una cantidad de cosas muy importantes para debatir. Graciela, si querés. Sí, bueno, primero realmente agradecerles y celebrar a los amigos de Radio Nacional que nos han invitado a debatir con la más absoluta imparcialidad. La verdad que no es común que esto pase en los medios mendocinos o nacionales, así que, y aparte me he sentido muy cómoda. Otras veces que me han invitado también me siento entre amigos, a pesar de que no tenemos exactamente las mismas ideas o las mismas posicionamientos políticos coyunturales, pero todos vamos para el mismo lado. Creo que a mí, vuelvo a repetir y sintetizando, me parece que la teoría nos ayuda a iluminar el presente, que a veces nos olvidamos de utilizar, ¿no es cierto?, estas herramientas conceptuales, y los sociólogos, que además somos sociólogos políticos, militantes de una manera o de la otra, tenemos la responsabilidad de la manera más simple posible, pero ayudar a entender la realidad desde estos conceptos, porque son conceptos y son teorías que se construyeron en la lucha, se construyeron en la calle, se construyeron con la vida y la sangre de muchos compañeros. Entonces realmente me parece que la tenemos que usar, y a veces nos olvidamos. Yo misma a veces me olvido, porque no es tan fácil, es más fácil tomar posiciones a veces llevadas por una identificación partidaria. Y reconozco que a mí también me pasa, pero nos pasa a todos los que nos entusiasmamos con las ideas políticas, pero creo que tenemos la responsabilidad por ahí de tomar una distancia relativa y mirarlo a partir de la teoría, ¿no? Que no es lo mismo que mirarlo objetivamente, porque siempre lo estamos mirando con un norte, una direccionalidad política, ¿no? Bueno, eso nada más. Y agradecerle a Marcelo también, especialmente, porque yo sé que él es muy apasionado y le gusta la chicana, la maneja bien además, y esta vez se ha controlado, me ha tratado con mucho respeto y cariño, así que gracias, Marmat. Marmat Padilla. Bueno, Marcelo. Bueno, sí, coincidir en esto con Graciela. Esto no es muy común, pero me parece que también no surge de la nada, sino que surge también de un proceso político que se está dando en el país y que lleva a que nos pongamos a discutir, y que se dan fenómenos bastante sintomáticos. Los asados familiares terminan en discusiones bravas, la gente se termina eliminando de amistades de Facebook por opiniones encontradas. Y bueno, yo creo que eso no significa dividir el país, como muchos dicen, que este gobierno divide el país. Lo que divide el país es la concentración de riqueza y los intereses de quienes quieren mantener el status quo vigente, en contra de las políticas que tienden a incluir a los desprotegidos por tantos años en la Argentina. Entonces, bienvenida a la polémica, bienvenida a la división en ese sentido, para que haya confrontación en términos... Bueno, esto es una charla, es un debate, pero en la calle se ven los pingos, o sea, una movilización en las calles, cuando se enfrentan dos grupos, sabemos que se enfrentan y van a los bifes, y esto ha pasado en la Argentina, no queremos que vuelva a pasar, pero con una marcha provocadora como esta del jueves, a mí me preocupa mucho.
a mí me preocupa mucho. Me parece que no es un tema menor, que no es para decir, bueno, acá hay gente honesta que ha ido. O sea, han habido consignas muy duras, muy jodidas, muy destituyentes, muy de rememorar un pasado al que no queremos volver. Estamos contentos y con la tristeza también de la memoria, de los relatos en los juicios ahora que se están llevando a cabo. Son épocas que te revuelven y te dejan un nudito en la garganta cuando escuchas los testimonios. Entonces, por eso digo, a mí me gustaría que, como sé que hay muchos políticos democráticos en la oposición, digo, humildemente, no soy nada más que un opinador, digamos, que dieran una conferencia de prensa para despejar la paja del trigo. Quizás una de las conclusiones que deja la marcha es que buena parte de los que se movilizaron no tienen representación política, y es también eso el malestar que estaban expresando en ese momento, ¿no? Quizás puede ser una de las conclusiones. Al no tener dónde o en quién desahogarse, bueno, evidentemente terminan haciéndolo genéricamente. Yo les agradezco mucho la visita. Si me permiten, vamos a cerrar con algunos mensajitos. Me parece por lo menos voluntarista el pensamiento de Cusinet. Creo que su pensamiento podemos remitirlo al antiperonismo. Las personas que se manifestaron en la marcha nunca jamás votarán a espacios progresistas. Odian a Chávez, a Evo, a Rafael. De acuerdo al pensamiento de Graciela, tendremos que realizar acciones más de izquierda. Estos tipos nos revientan en una semana. Algunos de los mensajes que han dejado en el Facebook. El pensamiento de William Cook, pero qué lindo. Lástima que el accionar de los funcionarios es más de Aldo Rico. Nel envía este mensaje al 156515522. Presenta una propuesta superadora, Graciela, y frente estrecho, progresista. Bueno, ese mensaje lo manda Patricia, que ha enviado otros mensajes también. El siguiente mensaje: la reforma electoral implica incluir derechos sociales en la Carta Magna, no solo la supuesta reelección para los medios. Teresita envía ese mensaje. Nos han quedado muchos mensajes también allí en el contestador, los vamos a ir escuchando en un ratito más, que viene el programa de Hecho de Otro Modo. Les agradecemos mucho la visita. Vamos a seguir seguramente con estos espacios, porque creo que más que nunca en los espacios y sobre todo en los medios públicos, que es por ahí el medio privado persigue otro fin, ¿no? Que por ahí es el del escándalo, el de la audiencia, el de generar una frase para después titular espectacularmente. No es el fin que tenemos aquí. El fin es discutir ideas. Si eso ayuda, y el otro que está del otro lado del receptor, bueno, dice, está bien, perfecto, acuerdo con una, no acuerdo con la otra, no acuerdo con las dos, pero por lo menos puede formarse un criterio, que es lo que en definitiva después le permite entender lo que pasa en el país, ¿no? En Argentina. Porque si no, digamos, si nos llenamos de consignas y de información idiota, y que hay mucho de eso, lamentablemente, después no nos permite a nosotros ejercer la ciudadanía como queremos que sea. Así que reiteradas gracias. Graciela Cusinet con nosotros, Marcelo Padilla, ambos sociólogos, ambos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, lo cual creo habla bien y amigos. De nosotros. Y amigos, por supuesto. Bueno, gracias a los compañeros de Línea Editorial que permitieron este espacio.